Hoy analizaremos un caso de mediados del siglo XIX, así que relájense mientras vamos a Inglaterra. Catherine Morley nació en el pequeño pueblo de Acton, en el condado inglés de Suffolk, en junio del 29. Era hija de William Morley y su esposa, María, 9 años después de su nacimiento. El padre de Catherine fue investigado tras la muerte de un anciano llamado William Kilpatrick, con quien había pasado la noche bebiendo en la cercana ciudad mercantil de Sudbury. Tras la investigación, se concluyó que el señor Kilpatrick probablemente se suicidó y no se presentaron cargos contra el señor Morley. A pesar de esto, los residentes seguían sospechando sobre la muerte del señor Kilpatrick. Los padres de Catherine creían en educar a sus hijos. Aunque en los años 30, la educación para las niñas en Inglaterra, de comunidades más pobres, era limitada y en gran parte informal. Muchas niñas no accedían a la escuela, pues la educación no era obligatoria y era exclusiva para clases acomodadas. Organizaciones benéficas, escuelas dominicales y el movimiento de escuelas Ragged brindaban educación básica y formación religiosa a niños pobres. Sin embargo, la educación para las niñas a menudo estaba orientada hacia habilidades domésticas, preparándolas para roles en el servicio doméstico, en lugar de su desarrollo intelectual o profesional. Catalina estudió en la escuela de caridad en Acton, aunque le costaba aprender. Sin embargo, se la describía como una persona de carácter muy agradable, que siempre era tranquila y modesta. Vivía sencillamente con sus padres y hermanos menores, Tomás y Ana, en una encantadora casa de campo con techo de paja dividida en 3 unidades. Su rutina diaria era modesta pero constante, principalmente determinada por sus responsabilidades en el hogar. En julio de 1945, con su madre viuda y necesitando apoyo económico, fue a trabajar en la casa de un caballero llamado Sr. Bird, quien vivía en el pueblo de Bulmer, en el condado vecino de Essex, a una distancia de unas 7 millas. Se quedaba allí toda la semana y regresaba a ver a su familia cada domingo. Catherine tenía un amado, John Foster, 7 años mayor que ella, que también vivió en Acton más de un año. Él había mostrado interés en ella, aunque ella nunca correspondió completamente a sus sentimientos. En una época donde el matrimonio era más práctico que romántico, Catherine aceptó su compañía. Pasaban tiempo juntos, caminaban por el pueblo y a veces iban a Sudbury. En septiembre del 46, Catherine dejó su puesto con el señor Bird y regresó a vivir con su madre y sus hermanos menores, ya que su madre le dijo que necesitaba su ayuda en la casa. Con Catherine de vuelta en Acton, John Foster la visitaba más seguido. Trabajaba como jornalero en Chiltern para el señor Meekins. Aunque sus días eran largos y agotadores, siempre hallaba tiempo para visitar a Catherine. Sus intenciones eran claras para casi todos. John quería casarse con la joven, aunque su relación nunca fue de gran afecto. Su persistencia y devoción silenciosa no pasaron desapercibidas. Los aldeanos solían verlos juntos, paseando o sentados afuera de la casa de Catalina, y pronto fue claro que John quería casarse con ella. Su entusiasmo no solo era por romance, sino por razones prácticas para casarse. Él veía a Catalina no solo como una compañera, sino como una forma de escapar del hogar estrecho y caótico que compartía con su madre y 2 hermanas, ambas con un hijo a su cuidado. En los años 40, así se llamaba a un niño nacido fuera del matrimonio. Para Juan, casarse con Catalina era la esperanza de una vida más estable y tranquila. Finalmente, Catalina aceptó casarse con él. No fue una decisión tomada por amor o afecto, sino más bien por un sentido del deber. Tras la muerte de su padre, la vida fue más difícil para su familia. Su madre trabajaba incansablemente como lavandera para mantenerlos. Juan, hombre respetable con ingreso estable, ofrecía alivio a esas cargas. Su salario brindaría el apoyo necesario en el hogar. El 8 de octubre de 1846, Catalina Morley y Juan Foster se casaron en la iglesia de Todos los Santos en Acton, Suffolk. Fue una ceremonia modesta, acorde a su situación financiera, con amigos y vecinos presentes. Tras la boda, la pareja se mudó con la madre de Catalina, María Morley, compartiendo la cabaña de techo de paja. En los días siguientes, establecieron una rutina. Juan trabajaba y Catalina asumía su rol de esposa.
Aunque ambos aún se adaptaban a sus nuevas responsabilidades, la joven pareja parecía contenta. Sin embargo, menos de una semana después de casarse, Catalina fue a quedarse con sus tías en Pakenham, a unas 20 millas de Acton. Ella le dijo a su esposo que nunca había visitado a sus tías durante sus años de servicio y quería hacerlo ahora que estaba casada. Aunque era raro irse tan pronto tras la boda, Juan no se opuso. Durante 10 días, Catalina estuvo en Pakenham y Juan en Acton, trabajando en la granja y esperando su regreso. Al regresar, Catalina volvió a limpiar la casa y preparar comidas. El 15 de noviembre, Juan le dijo a su hermana que tenía leve dolor de cabeza, pero aún así fue a trabajar al día siguiente. Se levantó temprano el lunes, estaba saludable, trabajó duro y de buen ánimo. El martes 17 de noviembre regresó a trabajar y parecía ya recuperado de sus molestias. Al terminar sus tareas, fue a casa caminando con un compañero de trabajo. Se despidieron en la entrada de Juan al anochecer. Catalina pasó el día visitando a la madre de Juan, la señora Foster, platicó con la familia y se fue a las 5. Dijo que debía volver para hacer la cena de Juan esa noche. Hizo albóndigas de cebo, una receta sencilla y familiar que ya había preparado antes. Juan estaba cansado por el trabajo del día y se sentó a comer alrededor de las 6 de la tarde junto con Catalina y su hermano menor Tomás. Todos conversaban mientras comían, y el ambiente en la casa era tranquilo y sin nada fuera de lo común. Sin embargo, poco después, Juan comenzó a sentirse bastante mal. No sabía la causa de su malestar, así que fue a descansar a la habitación de la planta baja que compartía con Catalina. Cuando la señora Morley regresó, se encargó de cuidarlo. Le preparó un tazón de gachas con un chorrito de brandy, esperando aliviar su dolor. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la condición de Juan empeoraba constantemente. Se sujetaba el estómago, su malestar era evidente y sus movimientos se volvían más lentos. Poco después, vomitó varias veces en una palangana, sin hallar alivio a su malestar. La señora Morley vació la palangana afuera, arrojando las albóndigas sobrantes al borde del jardín. Después intentó dormir. Esa noche, Catalina decidió no quedarse con su esposo y durmió arriba con su madre. Dejar a Juan solo en su miseria fue inusual, ya que era claro que sufría incomodidad. Sin embargo, Catalina parecía algo distante de esto y estaba más preocupada por el hecho de que no podría dormir si su esposo se la pasaba gimiendo toda la noche. A la mañana siguiente, Catalina se levantó temprano para revisar a Juan y rápidamente se dio cuenta de que su condición no había mejorado. Él seguía enfermo, su rostro pálido y su cuerpo débil. Sabiendo que había que hacer algo, decidió buscar ayuda del doctor Roberto Jones, quien tenía un consultorio en el pueblo cercano de Long Melford, a solo 2 millas de distancia. Salió de su casa a las 8 en punto, pero a pesar de la distancia relativamente corta, no llegó al consultorio del doctor hasta las 10 de la mañana, 2 horas después de haber salido de la casa. Su retraso sorprendía por el estado de Juan. Al hablar con el doctor Jones, explicó los síntomas de Juan, pero su relato carecía de detalles. Mencionó náuseas e incomodidad, pero no transmitió la gravedad de su condición. En cambio, sus palabras fueron vagas, casi indiferentes, dejando al doctor con poca sensación de urgencia por la manera en que describió los síntomas. El doctor Jones creyó que John Foster tenía cólera inglés, una enfermedad que se propagaba en el pueblo. Preparó 2 polvos, un remedio común de mercurio mezclado con tiza y otro de ruibarbo en polvo. Se los dio a Catalina, prometiendo que más tarde revisaría al paciente. Curiosamente, Catalina nunca le dijo al doctor que era esposa de Juan. Durante toda la visita, su comportamiento fue distante, casi clínico, como si solo ayudara a un vecino en vez de buscar ayuda médica urgente para un ser querido. Aceptó los polvos sin mostrar reacción, agradeció al doctor y se fue rumbo a Acton. Tomó el camino largo a casa mientras Juan yacía solo en su cabaña. El tiempo transcurría lento, sin compañía ni consuelo en sus horas sin medicación. Cuando Catalina volvió a la cabaña por razones desconocidas, solo le dio uno de los polvos a su esposo y siguió cuidándolo. Alrededor de las 3 de la tarde, su madre regresó, pero la señora Morley se sorprendió al descubrir que la condición de Juan había empeorado.
Solo una hora después, a las 4 de la tarde del miércoles 18 de noviembre de 1846, Juan Foster murió. El doctor Jones llegó a la cabaña alrededor de las 5 para examinar a su paciente, lo que le sorprendió. En vez de atender a un enfermo, recibió la noticia de la muerte de Juan. El giro inesperado lo perturbó profundamente. Solo se decía que Juan estaba levemente enfermo cuando Catalina pidió ayuda esa mañana. Ahora el joven estaba muerto. Viendo esto como algo extraño, el doctor Jones extrajo el estómago del señor Foster antes de avisar al forense local, el doctor Wyman. El forense se preguntó si algo más siniestro podría haber sucedido, así que ordenó de inmediato una investigación junto con una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte del joven. La investigación se abrió en el Crown Inn en Acton el 1 de noviembre. No había sospechas de juego sucio y el proceso se describió como rutinario. Catherine Foster, ahora una viuda adolescente, fue llamada a testificar sobre las circunstancias que llevaron a la muerte de su esposo. Relató con calma los hechos antes de su muerte. Catherine dijo que John se quejaba de dolor de cabeza desde su boda. El domingo 15 de noviembre su malestar empeoró y se acostó temprano, pero al día siguiente pudo trabajar. Pero para la noche del martes se quejaba de una acidez estomacal severa y una náusea abrumadora. Nuevamente se fue a la cama a descansar, pero su salud se deterioró rápidamente. Al día siguiente dijo que estaba muy enfermo para levantarse, así que fue con el doctor Roberto Jones en Long Melford. Dijo que el doctor le dio 2 polvos medicinales, los cuales, según él, ayudarían a Juan a sentirse mejor, pero ella solo le administró uno de ellos. Mientras Catalina relataba los últimos momentos de su esposo, recordó que antes de morir, él cayó de la cama y se arrodilló. Logró ayudarlo a sentarse, pero minutos después murió. La evidencia del Dr. Jones transformó una muerte que parecía natural en un suceso más oscuro y siniestro. Informó al tribunal del forense que, al examinar el cuerpo del joven, identificó señales preocupantes que sugerían posible envenenamiento. Sus sospechas crecieron al saber que las gallinas de un vecino, que comieron el vómito de John y restos de dumplings, también murieron. Por estos hallazgos inquietantes, el forense Wyman aplazó la investigación para permitir un examen post-mortem detallado y un análisis químico del contenido estomacal de John. Ordenó examinar los restos de las gallinas al reanudar la investigación. El viernes 7 de noviembre, un caballero llamado Dr. Imago, quien era cirujano de la ciudad cercana de Bury St. Edmunds, dio un testimonio condenatorio. Él había realizado el análisis post-mortem y confirmó que en el estómago de John había detectado una cantidad significativa de arsénico. Agregó que el mismo veneno estaba en los cuerpos de los pollos. Quedó claro que John Foster murió por envenenamiento con arsénico, sin evidencia de otra causa y considerando su buena salud previa. El jurado emitió un veredicto unánime de asesinato premeditado. Catherine Foster, esposa del difunto, fue arrestada y detenida. El juicio de Catherine Foster fue el 9 de marzo de 1847 en el tribunal de Bury St. Edmunds. El juez Pollock presidió, con el señor Gordon en la acusación y el señor Power en la defensa. Cuando Catherine llegó al banquillo, lucía tranquila y serena. Tenía un aire de tranquila dignidad y vestía ropa de luto, lo que acentuaba su aspecto sombrío. Se declaró no culpable. El Dr. Jones, el Dr. Imago y 2 colegas de John Foster, James Pleasance y William Stead, presentaron pruebas y testificaron que John estaba sano al terminar su jornada el día que enfermó repentinamente. Un testigo clave en el juicio fue el hermano menor de Catherine, Thomas Morley, de 8 años. La única otra persona en casa, el día que John se enfermó, pudo dar información sobre lo ocurrido. La fiscalía debía llevarlo a la corte, aunque admitieron que sus declaraciones eran inconsistentes. Aún así, lo llamaron a testificar, aunque enfrentaría un riguroso contrainterrogatorio de la defensa. Se indicó al jurado descartar su testimonio si dudaban de su credibilidad, pero si lo creían verdadero, debían analizarlo con atención.
El niño contó que cuando el señor John Foster volvió, solo él y Catherine estaban en casa. Su hermana preparó albóndigas para la cena mientras él hablaba. La corte se había quedado inquietantemente en silencio, y Thomas continuó diciendo eso. Mientras Catherine mezclaba las albóndigas en un recipiente, él la vio. Sacó un papel del bolsillo, vació un polvo oscuro en la mezcla y lo quemó enseguida. Si esto era cierto, explicaría por qué no hallaron veneno en la casa. Tomás dijo que cuando Juan llegó a casa, salió un momento al jardín a lavarse las manos y al volver, él y Catalina ya cenaban. Agregó que, por alguna razón, los dumplings de Juan se habían tomado de un paño distinto al que él y Catalina usaron. Tomás intentó relatar fielmente los hechos del día. Sin embargo, bajo contrainterrogatorio, admitió no saber la hora, lo que volvió su testimonio poco claro. María Anna Chinnery, una joven que vivía en la cabaña junto a la del acusado, también testificó. Ella dijo que mientras el doctor retiraba el estómago de la fallecida, Catalina se fue a su casa tras esperar un momento. Escuchó que ella dijo que si hubiera visitado Bury St. Edmunds antes, no se habría casado con Juan Foster. María declaró que vio un pedazo de bola de masa en el patio donde vivía la fallecida y que una gallina se lo comió. Al día siguiente, la gallina murió. El señor Power defendió a Catalina Foster alegando que el juicio estuvo sesgado por panfletos en Suffolk que la declaraban culpable antes de iniciar el proceso. También destacó lo poco probable que una joven recién casada cometiera un crimen tan horrible como asesinar a su esposo. Afirmó que no tenía motivo alguno para cometer tal atrocidad. Recordó al tribunal que la fiscalía no presentó pruebas de que Catalina comprara o poseyera arsénico. Sugirió que era más probable que Juan Foster hubiera tomado el veneno en otro lugar, posiblemente durante otra comida y no de la cena preparada por su esposa. Una vez que tanto la fiscalía como la defensa presentaron sus argumentos, el juez revisó cuidadosamente todas las pruebas que se habían presentado al jurado. Luego señaló aspectos clave del caso, resaltando hechos que favorecían tanto a la defensa como a la fiscalía. En su opinión, no era obligatorio probar el motivo, correspondía al jurado decidir según las circunstancias presentadas. Ellos pensaban que John Foster murió envenenado por las albóndigas que su esposa preparó. Luego, el jurado deliberó. Lo hicieron solo por unos minutos antes de regresar y declarar a la acusada, la señora Catherine Foster, culpable. La sala del tribunal cayó en un silencio sombrío mientras la gravedad de la situación comenzaba a hacerse sentir. Juez Pollock sentenció a muerte a una joven de 17 años por el crimen. Podría ser ahorcada. 2 semanas después, el 12 de abril, Catalina confesó por escrito su culpabilidad. Una fuente dice que ella mató a su esposo por amar a otro hombre, pero esto no está en sus declaraciones, ni hay registros contemporáneos que lo confirmen. La ejecución fue en Market Hill, en un prado al oeste de la prisión de Bury St. Edmunds, la mañana del sábado 17 de abril de 1847, ante unas 10.000 personas. Fue la primera ejecución por ahorcamiento en la ciudad desde Guillermo Corder. En los asesinatos del Granero Rojo hace 20 años, Catalina Foster fue la última mujer ahorcada en Suffolk. Fue enterrada en la prisión de Bury Edmunds. Hola y gracias por escuchar. Mencioné a Guillermo Cordero y el asesinato del Granero Rojo en el 27. Cubrí ese caso hace años. Si quieren verlo, dejé un enlace en la descripción. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario u opinión que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.